Bienvenidos a Cuentos Escalofriantes. Relato de terror, no estaba sola. La aterradora historia de la planchada. Voy a empezar diciendo algo que seguramente han escuchado antes. Nunca creí en historias de fantasmas. Bueno, ahora sé que las cosas no siempre son tan simples. Yo no era del tipo de persona que se impresionaba con historias de miedo. Después de todo, siempre tuve que ser práctica en mi día a día. En esa época, tenía 24 años y estaba comenzando mi carrera como enfermera. Acababa de graduarme, llena de sueños, pero con ese nudo en el estómago que todos sienten cuando están entrando al mundo laboral por primera vez. Mi primer empleo fue en un hospital público de mi ciudad, un lugar con mucha historia, y muchas cosas que en ese momento habría preferido no saber. Para ser honesta, no era el hospital más moderno, para nada. Era uno de esos edificios antiguos, construidos en los años 50 o 60, con paredes de azulejos blancos que con el tiempo se habían vuelto amarillentas y un olor característico que nunca se iba. Una mezcla de alcohol hospitalario, medicamentos y humedad. El edificio era enorme, con 5 pisos y un sótano donde estaban el archivo muerto y la morgue. Decían que habían hecho remodelaciones a lo largo de los años, pero era difícil notarlo. Las ventanas altas y las puertas de madera pesada seguían ahí, dándole al lugar una apariencia casi abandonada. Durante el día, con el movimiento de pacientes, médicos y visitantes, el hospital parecía normal, como cualquier otro lugar lleno de gente enferma y personas corriendo de un lado a otro tratando de atender todo. Pero en la noche era otra historia. Los turnos nocturnos eran especialmente desafiantes. El hospital quedaba prácticamente desierto, con apenas un equipo reducido para cubrir todos los pisos. En mi piso, generalmente éramos yo y 2 enfermeros más, además de un médico de guardia que casi siempre estaba ocupado en otro sector. Durante la madrugada, los pasillos estaban tan silenciosos que podías escuchar tus propios pasos resonando, acompañados del bip constante de las máquinas en las habitaciones y, de vez en cuando, el gemido distante de algún paciente. Había algo inquietante en el silencio de ese lugar. Era como si todo el hospital contuviera la respiración, esperando que algo pasara. En las primeras semanas, estaba tan enfocada en aprender y cumplir con mi trabajo que no prestaba atención a nada más. Pero con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que me incomodaban. Por ejemplo, las luces del pasillo a veces parpadeaban sin razón. Un día, escuché el sonido de pasos viniendo del piso de arriba, aunque sabía que ese piso estaba vacío esa noche. Es solo el cansancio, me decía a mí misma. Todo está en tu cabeza. Después de todo, trabajar de noche puede afectar tu mente de formas extrañas. Fue por esa época que escuché hablar de la planchada por primera vez. Estaba en la sala de descanso, tomando café, cuando uno de los enfermeros más antiguos empezó a contar historias sobre ella. Según él, la planchada era el espíritu de una enfermera que había trabajado en el hospital hacía muchos años, cuando todavía usaban esos uniformes blancos impecables, con cofia almidonada. Decían que había muerto de forma trágica y que su espíritu seguía rondando los pasillos, cuidando a los pacientes que los vivos descuidaban. Confieso que me reí en ese momento. Pensé que era solo una de esas historias que la gente inventa para pasar el rato o asustar a los novatos. Pero mientras él hablaba, me di cuenta de que los otros enfermeros estaban extrañamente callados. No se reían, solo asentían con la cabeza, como si confirmaran algo. Fue entonces cuando él dijo una frase que me puso los pelos de punta: ella solo aparece cuando algo está mal. Si ves a la planchada, puedes apostar que alguien cometió un error grave. En ese momento fingí que no me importaba. Pero la idea se quedó en mi cabeza, como una comezón que no puedes ignorar. Me preguntaba, ¿será que me están tomando el pelo? ¿O habrá algo más detrás de esa historia? Decidí que no le daría importancia. Después de todo,
Tenía un trabajo que hacer y lo último que necesitaba era estar pensando en fantasmas. Pero, como se podrán imaginar, no pasó mucho tiempo antes de que descubriera que algunas historias son más que simples leyendas. Mi rutina en el hospital comenzó a estabilizarse después de unas semanas. Ya sabía cuáles eran las noches más ocupadas, qué compañeros podían ayudarme e incluso en qué pasillos las lámparas parpadeaban más. Había días en los que todo salía bien, sin grandes problemas, pero siempre había esas noches que parecían interminables, cuando todo el hospital parecía estar al borde del colapso. Fue en una de esas noches cuando todo sucedió. Era la madrugada de un martes, uno de los días más tranquilos de la semana, al menos en teoría. Llegué a mi turno a las 7 de la noche, como siempre, y todo parecía normal. Saludé a mis compañeros, caminé por el pasillo principal hasta la sala de enfermería y comencé a prepararme. Mi lista de pacientes esa noche no era muy diferente de las anteriores, casos crónicos, algunos pacientes mayores y otros recuperándose de cirugías. Todo estaba bajo control. Al menos, hasta que las cosas comenzaron a ponerse extrañas. La primera cosa que noté fue un silencio diferente. Puede sonar raro, pero quien trabaja en un hospital sabe que siempre hay un tipo de ruido constante, el sonido de las máquinas, los pasos de los enfermeros, los murmullos de los pacientes. Pero esa noche, parecía que todo el hospital estaba atrapado en una burbuja. Era como si el sonido estuviera amortiguado. Incluso las máquinas parecían más calmadas, haciendo sus bip en intervalos más largos, como si estuvieran sincronizadas. No le di mucha importancia, pero recuerdo haber sentido un ligero escalofrío al caminar por el pasillo vacío para revisar a mis pacientes. Cerca de las 2 de la mañana, recibí un aviso de que había llegado una nueva paciente. Era una mujer mayor, trasladada en ambulancia después de una crisis respiratoria. Como estaba en un área más aislada, me asignaron a cuidarla. Tomé la carpeta con sus datos y me dirigí a la habitación. El pasillo donde estaba era el más alejado del piso, con solo 3 habitaciones ocupadas y una iluminación que parecía peor que en el resto del hospital. Siempre odié ese pasillo. Las luces parpadeaban más ahí, y el aire era frío, como si nunca se calentara, incluso en verano. Cuando entré a la habitación, la mujer estaba acostada de lado, respirando con dificultad, pero consciente. Su cabello fino y blanco estaba recogido en un moño desordenado, y llevaba una bata floral que parecía estar hecha de un tejido tan delicado como ella. El monitor al lado de la cama mostraba cifras alarmantes, y me di cuenta de que necesitaba administrarle la medicación lo antes posible. Fui a buscar los materiales necesarios y volví en cuestión de minutos. Pero cuando entré nuevamente, algo estaba diferente. Su almohada había sido ajustada, y las sábanas, que antes estaban desordenadas, ahora estaban dobladas de forma impecable. Incluso había una cobija extra sobre ella, algo que yo sabía que no había puesto ahí. En ese momento pensé que tal vez uno de mis compañeros había pasado por la habitación mientras yo buscaba los medicamentos. Pero el detalle más extraño fue darme cuenta de que el monitor ya mostraba signos de estabilización, como si alguien hubiera hecho el trabajo por mí. Confundida, eché un vistazo rápido a las demás habitaciones. Nadie parecía haber estado ahí. Regresé a la sala de enfermería y pregunté a mis compañeros si alguno de ellos había ido a atender a la paciente. Me miraron como si estuviera loca. Estabas ahí sola. Nadie salió de aquí en ese tiempo, me dijo uno de ellos. Intenté reírme de la situación, pero la verdad es que un frío comenzó a recorrer mi espalda. Decidí ignorar eso y regresé a mi trabajo, convencida de que solo estaba cansada y me había confundido. Pero el punto de inflexión llegó poco después, cuando la paciente de la cama de al lado, una mujer que parecía tener unos 60 años y estaba recuperándose de una cirugía, me llamó en voz baja. ¿Quién era la enfermera de blanco que estuvo aquí hace un momento? La pregunta fue como un golpe en el estómago.
Me quedé parada por un momento, sin saber qué responder. Nadie usaba uniformes blancos en el hospital desde hacía años. Nuestro estándar era azul o verde. Tragué saliva y traté de evadir la pregunta, diciendo que no había visto a nadie, pero ella insistió. Era tan cuidadosa, también ajustó mi almohada. Mi corazón empezó a acelerarse. Intenté cambiar de tema, pero esa sensación de ser observada no me abandonaba. La habitación parecía más fría que antes y, aunque no había nadie visible, sentía una presencia, como si algo estuviera ahí conmigo, al acecho. El resto de la madrugada fue una pesadilla. Cada vez que entraba en ese pasillo, sentía un peso en el aire, una tensión que no podía explicar. Los minutos se alargaban, y yo trataba de convencerme de que era solo mi mente jugando conmigo. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Fui a revisar a la paciente mayor nuevamente cerca de las 4 de la mañana, y esta vez noté que alguien había dejado una toalla cuidadosamente doblada junto a ella. Sabía que eso no era parte de mi trabajo ni del de ninguno de mis compañeros. La noche parecía interminable, y lo único que quería era que amaneciera. Lo que más me perturbaba no eran los pequeños detalles, sino la sensación constante de que no estaba sola en ese pasillo. Era como si algo invisible me estuviera observando de cerca, esperando que cometiera algún error. Después de esa madrugada, el hospital nunca volvió a ser el mismo para mí. Cada vez que pasaba por ese pasillo, sentía los vellos de la nuca erizarse, como si alguien me estuviera vigilando. Pero, como cualquier persona, tenía cuentas que pagar y un trabajo que mantener, así que hice lo que cualquiera haría, guardé lo que pasó para mí misma y seguí adelante. Después de todo, ¿quién me iba a creer? Pero la verdad es que eso no se detuvo ahí. Las cosas empezaron a suceder con más frecuencia, siempre en los momentos en los que estaba al límite del cansancio, durante esos turnos nocturnos que parecían no terminar nunca. Dejaba algo en un lugar y lo encontraba en otro. Pacientes que se suponía que estarían incómodos o pidiendo ayuda se quedaban inexplicablemente tranquilos. Eran pequeños detalles que no tenían sentido, pero que, en el fondo, siempre me recordaban a la planchada. La semana siguiente, ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Era jueves, y el hospital estaba saturado. Había una emergencia en el área de cirugía, así que el personal de enfermería corría de un lado a otro. Me llamaron para cubrir otro piso, lo que significaba lidiar con pacientes que no conocía y un ambiente que no me resultaba familiar. Mi corazón ya estaba acelerado antes de siquiera empezar. Entre los pacientes de esa ala había un hombre mayor, que acababa de someterse a una cirugía cardíaca. Era frágil, con la piel pálida y los ojos hundidos, pero tenía una serenidad extraña, como si estuviera en paz con todo. El problema era que, por alguna razón, el monitor comenzó a fallar. Las señales eran inestables, y yo no podía encontrar el origen del problema. Hice lo que pude, ajustando las máquinas y revisando los cables, pero nada parecía funcionar. Fue entonces cuando tuve que salir de la habitación para pedir ayuda. Cuando regresé, apenas unos minutos después, me encontré con la escena más extraña. El hombre tenía los ojos cerrados, respirando tranquilamente, y el monitor ahora mostraba señales estables, como si nada hubiera pasado. Pero lo más extraño era el estado de la habitación. La cama, que antes estaba un poco desordenada, ahora estaba perfecta, con las sábanas estiradas y la almohada ajustada. Un vaso de agua que había dejado en la mesa había sido colocado junto a la cama, como si alguien hubiera estado ahí mientras yo estaba fuera. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna explicación. Le pregunté a uno de los auxiliares si había entrado a la habitación, pero solo movió la cabeza, confundido. Fue entonces cuando el paciente abrió los ojos lentamente y sonrió. Me dijo algo que aún resuena en mi mente hasta el día de hoy: la enfermera ya lo hizo todo. No necesitas preocuparte. Mi corazón casi se detuvo en ese momento.
Intenté preguntar más, pero él simplemente cerró los ojos otra vez, como si eso fuera lo más normal del mundo. Salí de la habitación con las manos temblorosas y la mente acelerada. ¿Quién había estado ahí? No tenía sentido. Esa noche, cuando por fin conseguí un momento de descanso, uno de los enfermeros más antiguos me llamó aparte. Parecía indeciso, como si no supiera si debía hablar conmigo o no. Fue entonces cuando me contó algo que nunca había escuchado antes. Dijo que, años atrás, cuando comenzó a trabajar en el hospital, había oído historias similares. Siempre sucedían en los momentos de mayor presión, cuando alguien estaba al límite o a punto de cometer un error. Me dijo que la planchada era una especie de leyenda local, pero que, curiosamente, nadie podía explicar algunas cosas que pasaban ahí. Ella aparece cuando alguien necesita ayuda, pero también está pendiente de tus errores, me dijo. Si haces algo mal, puedes apostar a que aparecerá. Y no será para ayudarte. Me reí, pero fue esa risa nerviosa, ¿saben? Porque, en el fondo, sabía que estaba diciendo la verdad. Desde ese día, comencé a notar pequeñas señales. El sonido de pasos en un pasillo vacío. Una sombra en el rabillo del ojo que desaparecía cuando volteaba a mirar. Incluso el olor. Siempre que algo extraño ocurría, había un leve aroma en el aire, un perfume de lavanda, como esas colonias antiguas que usaba mi abuela. En mi última semana antes de ser transferida a otro piso, tuve mi experiencia más aterradora. Era de madrugada y estaba haciendo las rondas finales antes de entregar el turno. El hospital estaba silencioso, como siempre, y caminaba por el pasillo vacío cuando escuché algo que me hizo detenerme de inmediato. Era el sonido de alguien murmurando. Parecía una voz femenina, baja y calmada, que venía de una de las habitaciones vacías al final del pasillo. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, pero sabía que tenía que verificar. Entré en la habitación, tratando de mantener la calma, y encontré nada. La habitación estaba vacía, como debía estar. Pero el aire se sentía pesado, y el olor a lavanda era tan fuerte que casi me sofocaba. En la esquina de la habitación, cerca de la cama, vi algo que me dejó paralizada. Sobre la silla había un uniforme blanco doblado, como aquellos que había visto en fotos antiguas del hospital. Todo mi cuerpo se congeló, y supe que no podía quedarme ahí ni un segundo más. Corrí hacia la sala de enfermería y me quedé ahí hasta el final del turno, rezando para que amaneciera pronto. Después de esa noche, comencé a darme cuenta de que mi relación con el hospital había cambiado. No era solo el miedo, era algo más profundo, como si siempre estuviera siendo observada, evaluada. Cada vez que entraba en ese pasillo o tenía que atender a un paciente en una situación delicada, sentía ese peso en el aire, el sutil aroma a lavanda y la certeza de que, si cometía el más mínimo error, ella estaría ahí. Conté la historia a algunos compañeros más cercanos, pero sus reacciones solo me dejaron más inquieta. Algunos me miraban con incredulidad, riéndose, diciendo que estaba trabajando demasiado y que la mente te juega malas pasadas cuando estás exhausta. Pero otros simplemente me escuchaban en silencio, sin hacer preguntas, con una mirada que decía más que cualquier palabra. Era como si ellos supieran, como si ya hubieran pasado por algo similar, pero prefirieran no hablar de ello. Con el tiempo, comencé a obsesionarme con los detalles. Preguntaba a los compañeros más antiguos sobre el pasado del hospital, sobre las historias que conocían de la planchada. Muchos evitaban el tema, pero uno de ellos, el más veterano del equipo, finalmente me dio algunas respuestas. Me contó que, décadas atrás, el hospital tenía una ala de enfermería liderada por una mujer conocida por ser extremadamente estricta. Decían que era impecable, que exigía perfección de todos sus subordinados y no toleraba errores. Según él, la historia era que esa enfermera, en algún momento de su carrera, cometió un error que le costó la vida a un paciente,
algo que nunca pudo superar. Poco después enfermó y murió siendo aún joven. El rumor era que, desde entonces, nunca había dejado el hospital. Esa información solo empeoró mi ansiedad. Empecé a obsesionarme con cada cosa que hacía, duplicando mi atención en cada procedimiento, cada medicamento, cada pequeño detalle. Sabía que no podía cometer errores, porque si la planchada realmente estaba cerca, cualquier descuido sería suficiente para atraerla. El trabajo, que de por sí ya era agotador, se volvió casi insoportable. Mi transferencia a otro piso ocurrió poco tiempo después, y por un tiempo, pensé que las cosas finalmente mejorarían. La nueva área era menos aislada, con más movimiento y menos historias aterradoras. Pero, de vez en cuando, todavía sentía ese aroma a lavanda, como si ella estuviera recordándome que no importa dónde estuviera, nunca estaría completamente libre. La experiencia cambió por completo la forma en que veo mi trabajo. Hoy, incluso en un hospital diferente, sigo pensando en la planchada. Cada vez que entro en una habitación en medio de la noche y siento que algo está fuera de lugar, mi corazón se acelera. No sé si volveré a verla y, sinceramente, no quiero descubrirlo. Pero una cosa es segura, ella no es solo una historia para asustar a los novatos. Es real. Y si trabajas en un hospital antiguo como ese, mi consejo es, haz tu trabajo lo mejor que puedas. Porque ella está observando. Siempre. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te gustó la historia y quieres escuchar más relatos aterradores como este, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias escalofriantes contigo. Nos vemos en el próximo video.